La era de la revolución de Eric Hobsbawm, capítulos 4 y 5. La guerra y la paz, narrado por la Biblioteca de Prometeo. Capítulo 4. La guerra. En época de innovación, todo lo que no es nuevo es pernicioso. El arte militar de la monarquía ya no nos sirve, porque somos hombres diferentes y tenemos diferentes enemigos. El poder y las conquistas de pueblos, el esplendor de su política y su milicia, ha dependido siempre de un solo principio, de una sola y poderosa institución. Nuestra nación tiene ya un carácter nacional peculiar. Su sistema militar debe ser distinto que el de sus enemigos. Muy bien, entonces. Si la nación francesa es terrible a causa de nuestro ardor y destreza, y si nuestros enemigos son torpes, fríos y lentos, nuestro sistema militar debe ser impetuoso. Cita de Saint-Just. En un informe presentado en la Convención Nacional en nombre del Comité de Salud Pública el 19 del primer mes del año 2, o 10 de octubre de 1793. No es verdad que la guerra sea una orden divina. No es verdad que la tierra esté sedienta de sangre. Dios anatematizó la guerra, y son los hombres quienes la emprenden y quienes la mantienen en secreto horror. Cita de Alfred de Vigny. Desde 1792 hasta 1815 hubo guerra en Europa, casi sin interrupción, combinada o coincidente con otras guerras accidentales fuera del continente. En las Indias Occidentales, el Levante y la India entre 1790 y 1800, operaciones navales en todos los mares. En los Estados Unidos en 1812-1814. Las consecuencias de la victoria o la derrota en aquellas guerras fueron considerables, pues transformaron el mapa del mundo. Por eso debemos examinarlas primero. Pero luego tendremos que considerar otro problema menos tangible. ¿Cuáles fueron las consecuencias del proceso real de la contienda? La movilización y las operaciones militares y las melíticas y económicas a que dieron lugar. Dos clases muy distintas de beligerantes se enfrentaron a lo largo de aquellos 20 años y pico de guerra, poderes y sistemas. Francia como Estado, con sus intereses y aspiraciones, se enfrentaba o se aliaba con otros estados de la misma clase, pero, por otra parte, Francia como revolución convocaba a los pueblos del mundo para derribar la tiranía y abrazar la libertad, a lo que se oponían las fuerzas conservadoras y reaccionarias. Claro que después de los primeros apocalípticos años de guerra revolucionaria, las diferencias entre estos dos matices disminuyeron. A finales del reinado de Napoleón, el elemento de conquista imperial y de explotación prevalecía sobre el elemento de liberación dondequiera que las tropas francesas denotaban, ocupaban o anexionaban algún país. Por lo que la guerra entre las naciones estaba mucho menos mezclada con la guerra civil internacional, doméstica en cada país. Por el contrario, las potencias antirrevolucionarias se resignaban a la irrevocabilidad de muchas de las conquistas de la Revolución en Francia, disponiéndose a negociar, con ciertas reservas, tratados de paz como entre potencias que funcionaban normalmente más bien entre la luz y las tinieblas. Incluso a las pocas semanas de la primera derrota de Napoleón, se preparaban a readmitir a Francia como un igual en el tradicional juego de alianzas, contra alianzas, fanfarronadas, amenazas y guerras con que la diplomacia regulaba las relaciones entre las grandes potencias. Sin embargo, la doble naturaleza de las guerras como conflictos entre estados y entre sistemas sociales permanecía intacta. Socialmente hablando, los beligerantes estaban muy desigualmente divididos. Aparte Francia, sólo había un estado de importancia al que sus orígenes revolucionarios y su simpatía por la Declaración de los Derechos del Hombre pudieran inclinar ideológicamente del lado de Francia, los Estados Unidos de América. En realidad, los Estados Unidos apoyaron a los franceses y, al menos en una ocasión, en 1812-1814 lucharon, si no como aliados suyos, sí contra un enemigo común, Gran Bretaña. Sin embargo, los Estados Unidos permanecieron neutrales casi todo el tiempo y su fricción con los ingleses no se debía a motivos ideológicos. El resto de los aliados ideológicos de Francia, más que los plenos poderes estatales, lo constituían algunos partidos y corrientes de opinión dentro de otros estados. En un sentido amplio puede decirse que, virtualmente, cualquier persona de talento, educación e ilustración simpatizaba con la revolución.
en todo caso hasta el advenimiento de la dictadura jacobina y con frecuencia hasta mucho después. No revocó Beethoven la dedicatoria de la Sinfonía Heroica a Napoleón cuando éste se proclamó emperador. La lista de genios o talentos europeos que en un principio simpatizaron con la revolución solo puede compararse con la parecida y casi universal simpatía por la República Española en los años 30. En Inglaterra comprendía a los poetas Wordsworth, Locke, Coleridge, Robert Burns, Southey, a los hombres de ciencia como el químico Joseph Priestley y varios miembros de la distinguida Lunar Society de Birmingham, técnicos e industriales como el forjador Wilkinson, el ingeniero Thomas Telford o intelectuales liberales o protestantes. En Alemania a los filósofos Kant, Herder Fichte, Schelling y Hegel, a los poetas Schiller, Hölderlin, Wieland y el viejo Klopstock y al músico Beethoven. En Suiza al pedagogo Pestalozzi, al psicólogo Lavater y al pintor Fuseli. En Italia virtualmente a todas las personas de opiniones anticlericales. Sin embargo, aunque la revolución estaba encantada con ese apoyo intelectual y llegó a conceder la ciudadanía honoraria francesa a los que consideraba más afines a sus principios. Ni un Beethoven ni un Robert Burns tenía mucha importancia política o militar. Un serio sentimiento filojacobino o profrancés existía principalmente en ciertos sectores contiguos a Francia, en donde las condiciones sociales eran comparables o los contactos culturales permanentes, los Países Bajos, la Renania, Suiza y Saboya, en Italia, y por diferentes razones. En Irlanda y en Polonia. En Inglaterra, el jacobinismo hubiera sido, sin duda, un fenómeno de la mayor importancia política, incluso después del terror, si no hubiera chocado con el tradicional prejuicio antifrancés del nacionalismo británico, compuesto por igual por el desprecio del aitojón, bula hacia los hambrientos continentales. En todas las caricaturas de aquella época representan a los franceses tan delgados como cerillas, y por la hostilidad al que desde siempre era el enemigo tradicional de Inglaterra y el aliado secular de Escocia. El jacobinismo británico fue el único que apareció inicialmente como un fenómeno de clase artesana o trabajadora, al menos después de pasar el primer entusiasmo general. Las corresponding societies pueden alardear de ser las primeras organizaciones políticas independientes de la clase trabajadora. Pero el jacobinismo encontró una voz de gran fuerza en los derechos del hombre de Tom Paine, de los que se vendieron casi 1 millón de ejemplares, y algún apoyo político por parte de los Whigs, inmunes a la persecución por su firme posición social, quienes se mostraban dispuestos a defender las tradiciones de la libertad civil británica y la conveniencia de una paz negociada con Francia. A pesar de ello, la evidente debilidad del jacobinismo inglés se manifestó por el hecho de que la flota amotinada en Spitia en un momento crucial de la guerra, en 1797, pidió que se le permitiese francese zarpar contra sus peticiones económicas fueron satisfechas. En la península ibérica, los dominios de los Habsburgo, la Alemania central y oriental, Escandinavia, los Balcanes y Rusia, el filojacobinismo era una fuerza insignificante. Atraía a algunos jóvenes ardorosos, a algunos intelectuales iluministas y a algunos otros, como Ignatius Martinovich en Hungría o Rigas en Grecia. Ocupan el honroso puesto de precursores en la historia de la lucha por la liberación nacional o social en sus países. Pero la falta de apoyo masivo a sus ideas por parte de las clases media y elevada, más aún su aislamiento de los fanáticos e incultos campesinos, hizo fácil la supresión del jacobinismo cuando, como en Austria, se arriesgó a una conspiración. Tendría que pasar una generación antes de que la fuerte y militante tradición liberal surgiera de las modestas conspiraciones estudiantiles o de los emisarios jacobinos de 1790 y 1795. La verdad es que en su mayor parte el jacobinismo en el exterior hacía su llamamiento ideológico directo a las clases medias y cultas, y que por ello su fuerza política dependía de la efectividad o buena voluntad con que aquellas lo aplicaran. Así, en Polonia, la Revolución Francesa causó una profunda impresión. Francia había sido la principal potencia en la que Polonia esperaba encontrar sostén contra la codicia de Prusia, Rusia y Austria, que ya se habían anexionado vastas regiones del país y amenazaban con repartírselo por completo, a su vez.
Francia proporcionaba el modelo de la clase de profundas reformas interiores con las que soñaban todos los polacos ilustrados, merced a las cuales podrían resistir a sus terribles vecinos. Por tanto, nada tiene de extraño que la reforma constitucional polaca de 1791 estuviera profundamente influida por la Revolución Francesa, siendo la primera en seguir sus huellas. Pero en Polonia, la nobleza y la clase media reformista tenían las manos libres. En cambio, en Hungría, en donde el endémico conflicto entre Viena y los autonomistas locales suministraba un incentivo análogo a los nobles del país para interesarse en teorías de resistencia, el conde de Gemer pidió la supresión de la censura como contraria al contrato social de Rusia no las tenían. Y, como consecuencia, el jacobinismo era a la vez mucho más débil y mucho menos efectivo. En cambio, en Irlanda, el descontento nacional y agrario daba al jacobinismo una fuerza política muy superior al efectivo apoyo prestado a la ideología masónica y libre pensadora de los jefes de los United Irismen. En aquel país, uno de los más católicos de Europa, se celebraban actos religiosos pidiendo la victoria de los franceses ateos. Y los irlandeses se disponían a acoger con júbilo la invasión de su país por las fuerzas francesas, no porque simpatizaran con Robespierre, sino porque odiaban a los ingleses y buscaban aliados frente a ellos. Por otra parte, en España, en donde el catolicismo y la pobreza eran igualmente importantes, el jacobinismo perdió la ocasión de encontrar un punto de apoyo por la razón contraria. Ningún extranjero oprimía a los españoles y el único que pretendía hacerlo era el francés. Ni Polonia ni Irlanda fueron típicos ejemplos de filojacobinismo, pues el verdadero programa de la revolución era poco atractivo para una y otra. En cambio sí lo eran los países que tenían problemas políticos y sociales parecidos a lo de Francia. Estos países se dividían en dos grupos: aquellos en que el jacobinismo nacional tenía posibilidades de prosperar por su propia fuerza, y países en los que sólo su conquista por Francia podría hacerlo adelantar. Los Países Bajos, parte de Suiza y quizá uno o dos estados italianos pertenecían al primer grupo, la mayor parte de la Alemania occidental y de Italia al segundo. Bélgica, los Países Bajos austríacos, ya estaba en rebelión en 1789. Se olvida a menudo que Camille Desmoulins llamó a su periódico Les Revolutions de France de Brabant. El elemento profrancés de los revolucionarios, los democráticos bonquistas, era desde luego más débil que los conservadores estatistas, pero lo bastante fuerte para proporcionar un verdadero apoyo revolucionario a la conquista, que favorecía de su por Francia. En las Provincias Unidas, los patriotas, buscando una alianza con Francia, eran lo bastante fuertes para pensar en una revolución, aun cuando dudaran de que pudiera triunfar sin ayuda exterior. Representaban a la clase media más modesta y estaban aliados con otras contra la oligarquía dominante de los grandes mercaderes patricios. En Suiza, el elemento izquierdista en ciertos cantones protestantes siempre había sido fuerte y la influencia de Francia poderosa. Allí también la conquista francesa completó más que creó las fuerzas revolucionarias locales. En Alemania Occidental y en Italia, la cosa fue diferente. La invasión francesa fue bien recibida por los jacobinos alemanes, sobre todo en Maguncia y en el suroeste. Pero no se puede decir que estos llegaran a causar graves preocupaciones a los gobiernos. Los franceses incluso fracasaron en su proyecto de establecer una república renana satélite. En Italia, la preponderancia del iluminismo y la masonería hizo inmensamente popular la revolución entre las gentes cultas. Pero el jacobinismo local solo tuvo verdadera fuerza en el reino de Nápoles, en donde captó virtualmente a toda la clase media ilustrada y anticlerical, así como a una parte del pueblo, y estaba perfectamente organizado en las logias y sociedades secretas que con tanta facilidad florecen en la atmósfera de la Italia meridional. Pero a pesar de ello, fracasó totalmente en establecer contacto con las masas social revolucionarias. Cuando llegaron las noticias del avance francés, se proclamó con toda facilidad una república napolitana que con la misma facilidad fue derrocada por una revolución social de derechas bajo las banderas del Papa y el Rey. Con cierta razón, los campesinos y los lazaroni napolitanos definían a un jacobino como un hombre con coche. Por todo ello, en términos generales, se puede decir que el valor militar del filojacobinismo extranjero
fue más que nada el de un auxiliar para la conquista francesa y una fuente de administradores, políticamente seguros tras los territorios conquistados. Pero en realidad la tendencia era convertir a las zonas con fuerza jacobina local en repúblicas satélites que más tarde, cuando conviniera, se anexionarían a Francia. Bélgica fue anexionada en 1795, Holanda se convirtió en la República Bátava en el mismo año, y más adelante en un reino para la familia Bonaparte. La orilla izquierda del Rin también anexionada y bajo Napoleón, convertida en estados satélites, como el Gran Ducado de Berg, la actual zona del Ruhr y el Reino de Westfalia, mientras la anexión directa se extendía más allá a través del noroeste de Alemania. Suiza se convirtió en la República Helvética en 1798 para ser anexionada finalmente. En Italia surgió una serie de repúblicas, la Cisalpina. 1797, la Ligur, 1797, la Romana, 1798, la Partenopea, 1798, que más tarde serían en parte territorio francés, pero predominantemente estados satélites, el Reino de Italia, el Reino de Nápoles, etc. El jacobinismo extranjero tuvo alguna importancia militar, y los extranjeros jacobinos residentes en Francia tuvieron una parte importante en la formación de la estrategia republicana, de manera especial el grupo Salicetti, el cual influyó bastante en la ascensión del italiano Napoleón Bonaparte dentro del ejército francés y en su ulterior fortuna en Italia. Pero no puede decirse que ese grupo o grupos fueran decisivos. Solo un movimiento profrancés extranjero pudo haber sido decisivo si hubiera sido bien explotado, el irlandés. Una revolución irlandesa combinada con una invasión francesa, particularmente en 1797-1798, cuando Inglaterra era el único beligerante que quedaba en el campo de batalla con Francia, podía haber forzado a pedir la paz a los ingleses. Pero el problema técnico de la invasión a través de tan gran extensión de mar era difícil. Los esfuerzos franceses para superarlo vacilantes y mal concebidos, y la sublevación irlandesa de 1798, aun contando con un fuerte apoyo popular, estaba pobremente organizada y resultó fácil de vencer. Por tanto, es inútil especular sobre las posibilidades teóricas de unas operaciones franco-irlandesas. Pero si Francia contaba con la ayuda de las fuerzas revolucionarias en el extranjero, también los antifranceses, en los espontáneos movimientos de resistencia popular contra las conquistas francesas, no se puede negar su composición social revolucionaria, aun cuando los campesinos enrolados en ellos se expresaran en términos de conservadurismo militante eclesiástico y monárquico. Es significativo que la táctica militar identificada en nuestro siglo con la guerra revolucionaria, la guerrilla o los partisanos, fuera utilizada casi exclusivamente en el lado antifrancés entre 1792 y 1815. En la propia Francia, la Vendée y los chuanes realistas de la Bretaña hicieron una guerra de guerrillas entre 1793 y 1802, con interrupciones. Fuera de Francia, los bandidos de la Italia meridional, en 1798, 1799, fueron quizá los precursores de la acción de las guerrillas populares antifrancesas. Los tiroleses dirigidos por el posadero Andreas Ofer en 1809, pero sobre todo los españoles desde 1808 y en alguna extensión los rusos en 1812-1813 practicaron con éxito esa forma de combatir. Paradójicamente, la importancia militar de esta táctica revolucionaria para los antifranceses fue mucho mayor que la importancia militar del jacobinismo extranjero para los franceses. Ninguna zona más allá de las fronteras francesas conservó un gobierno projacobino un momento después de la derrota o la retirada de las tropas francesas, pero el Tirol, España. En cierta medida, el sur de Italia presentaron a los franceses un problema militar mucho más grave después de las derrotas de sus ejércitos y gobernantes oficiales que antes. La razón es obvia. Ahora se trataba de movimientos campesinos. En donde el nacionalismo antifrancés no se basaba en el campesino local, su importancia militar era casi nula. Un patriotismo retrospectivo ha creado una guerra de liberación alemana en 1813-1814, pero se puede decir con certeza que,
por lo que respecta a la suposición de que estaba basada en una resistencia popular contra los franceses es una piadosa mentira. En España, el pueblo tuvo jaque los franceses cuando los ejércitos habían fracasado. En Alemania, los ejércitos ortodoxos fueron quienes los derrotaron en una forma completamente ortodoxa, hablando socialmente, pues no es demasiado exagerado considerar esta guerra como sostenida por Francia y sus territorios fronterizos contra el resto de Europa. En términos de las anticuadas relaciones de las potencias, la cuestión era más compleja. Aquí el conflicto fundamental era el que mediaba entre Francia y Gran Bretaña, que había dominado las relaciones internacionales europeas durante gran parte de un siglo. Desde el punto, ese conflicto era casi exclusivamente económico. Los ingleses deseaban eliminar a su principal competidor a fin de conseguir el total predominio de su comercio en los mercados europeos, el absoluto control de los mercados coloniales y ultramarinos, que a su vez suponía el dominio pleno de los mares. Enrealían mucho más que esto con la victoria. Este objetivo no suponía ambiciones territoriales en Europa, salvo la posesión de ciertos lugares de importancia marítima o la seguridad de que éstos no caían en manos de países lo bastante fuertes para resultar peligrosos. Es decir, Gran Bretaña se conformaba con un equilibrio continental en el que cualquier rival en potencia estuviera mantenido a raya por los demás países. En el exterior, esto suponía la completa destrucción de los otros imperios coloniales y considerables anexiones al suyo. Esta política era suficiente en sí para proporcionar a los franceses algunos aliados potenciales, ya que todos los estados marítimos, comerciales o coloniales, la veían con desconfianza u hostilidad. De hecho, la postura normal de esos estados era la de la neutralidad, ya que los beneficios del libre comercio en tiempos de guerra son considerables. Pero la tendencia inglesa a tratar, casi realistamente, a los buques neutrales como una fuerza que ayudaba a Francia más que a sus propios países, los arrastró de cuando en cuando en el conflicto, hasta que la política francesa de bloqueo a partir de 1806 los impulsó en sentido opuesto. La mayor parte de las potencias marítimas eran demasiado débiles o demasiado lejanas para causar perjuicios a Gran Bretaña. Pero la guerra angloamericana de 1812-1813 sería el resultado de tal conflicto. La hostilidad francesa hacia Gran Bretaña era algo más complejo, pero el elemento que, como entre los ingleses, exigía una victoria total, estaba muy fortalecido por la revolución que llevó al poder a la burguesía francesa, cuyos apetitos eran, en el aspecto comercial, tan insaciables como los de los ingleses. La victoria sobre los ingleses exigía la destrucción del comercio británico, del que se creía, con razón, que Gran Bretaña dependía, y la salvaguardia contra una futura recuperación, su aniquilamiento definitivo. El paralelo entre el conflicto anglo-francés y el de Cartago y Roma estaba en la mente de los franceses, cuya fantasía política era muy clásica. De manera más ambiciosa, la burguesía francesa esperaba rebasar la evidente superioridad económica de los ingleses solo con sus recursos políticos y militares, por ejemplo, creando un vasto mercado absorbente del que estuvieran excluidos sus rivales. Ambas consideraciones dieron a la pugna anglo-francesa una persistencia y una tenacidad sin precedentes. Pero ninguno de los contendientes, cosa rara en aquellos tiempos, pero corriente hoy, estaba realmente preparado para conseguir menos que una victoria total. El único y breve periodo de paz entre ellos, 1802-1803, acabó por romperse por la repugnancia de uno y otro a mantenerla. Cosa singular, ya que la situación puramente militar imponía unas tablas, pues ya en la última década se había hecho evidente que los ingleses no podían llegar al continente de una manera efectiva, ni salir de él del mismo modo los franceses. Las demás potencias antifrancesas estaban empeñadas en una lucha menos encarnizada. Todas esperaban derrocar a la Revolución Francesa, aunque no a expensas de sus propias ambiciones políticas, pero después del período 1790 y 1795 se vio claramente que ello no era tan fácil. Austria, cuyos lazos de familia con los Borbones se reforzaron por la directa amenaza francesa a sus posesiones y zonas de influencia en Italia y a su predominante posición en Alemania, era la más tenaz antifrancesa, por lo que tomó parte en todas las grandes coaliciones contra Francia.
Rusia fue antifrancesa intermitentemente, entrando en la guerra solo en 1795, 1800, 1805, 1807 y 1812. Prusia se encontraba indecisa entre sus simpatías por el bando antirrevolucionario, su desconfianza de Austria y sus ambiciones en Polonia y Alemania, a las que favorecía la iniciativa francesa. Por eso entró en la guerra ocasionalmente y de manera semi-independiente, en 1792, 1795, 1806, 1807, cuando fue pulverizada, y 1813. La política de los restantes países, que de cuando en cuando entraban en las coaliciones antifrancesas, mostraba parecidas fluctuaciones. Estaban contra la revolución, pero la política es la política. Tenían otras cosas en que pensar y nada en sus intereses estatales les imponía una firme hostilidad hacia Francia, sobre todo hacia una Francia victoriosa que decidía las periódicas redistribuciones del territorio europeo. También las ambiciones diplomáticas y los intereses de los estados europeos proporcionaban a los franceses cierto número de aliados potenciales. En todo sistema permanente de estados en rivalidad y tensión constante, la enemistad implica la simpatía de Antía. Los más seguros aliados de Francia eran los pequeños príncipes alemanes, cuyo interés ancestral era, casi siempre de acuerdo con Francia, debilitar el poder del emperador. Ahora el de Austria, sobre los principados que sufrían las consecuencias del crecimiento de la potencia prusiana. Los estados del suroeste de Alemania, Baden-Württemberg, Baviera, que constituirían el núcleo de la napoleónica Confederación del Rin en 1806, y Sajonia, antigua rival y víctima de Prusia, fueron los más importantes. Sajonia sería el último y más leal aliado de Napoleón, hecho explicable en gran parte por sus intereses económicos, pues siendo un centro industrial muy adelantado, obtenía grandes beneficios del sistema continental napoleónico. Sin embargo, aun teniendo en cuenta las divisiones del bando antifrancés y los aliados potenciales con que Francia podía contar, la coalición antifrancesa era sobre el papel mucho más fuerte que los franceses, al menos inicialmente. A pesar de ello, la historia de las guerras es una serie de ininterrumpidas victorias de Francia. Después de que la combinación inicial de ataque exterior y contrarrevolución interna fue batida en 1790 y 1794, solo hubo un breve periodo antes del final en que los ejércitos franceses se vieron obligados a ponerse a la defensiva, en 1799, cuando la segunda coalición movilizó al formidable ejército ruso mandado por Suvorov para sus primeras operaciones en la Europa occidental. Pero, a efectos prácticos, la lista de campañas y batallas en tierra entre 1794 y 1812 solo comprende virtualmente triunfos franceses. La razón de esos triunfos está en la revolución en Francia. Su irradiación política en el exterior, como no fue decisiva. Todo lo más que logró fue impedir que la población de los estados reaccionarios resistiera a los franceses que le llevaban la libertad. Pero la verdad es que ni la estrategia ni la táctica militante de los ortodoxos estados del siglo XVIII esperaba ni deseaba la participación de los civiles en la guerra. Federico el Grande había respondido a sus leales berlineses, que se le ofrecían para resistir a los rusos, que dejaran la guerra a los profesionales a quienes correspondía hacerla. En cambio, en Francia, la revolución transformó las normas bélicas, haciéndolas inconmensurablemente superiores a las de los ejércitos del antiguo régimen. Técnicamente, los antiguos ejércitos estaban mejor instruidos y disciplinados, por lo que en donde esas cualidades eran decisivas, como en la guerra naval, los franceses fueron netamente inferiores. Eran buenos corsarios capaces de actuar por sorpresa, pero ello no podía compensar la escasez de marineros bien entrenados y sobre todo de oficiales expertos, diezmados por la revolución por pertenecer casi en su mayor parte a familias realistas normandas y bretonas y difíciles de sustituir de improviso. En 6 grandes y 8 pequeñas batallas navales con los ingleses, los franceses tuvieron pérdidas de hombres 10 mayores que sus contrincantes, pero en donde lo que contaba era la organización improvisada, la movilidad, la flexibilidad y sobre todo el ímpetu ofensivo y la moral, los franceses no tenían rival. Esta ventaja no dependía del genio militar de un hombre.
pues las hazañas bélicas de los franceses antes de que Napoleón tomara el mando eran numerosas y las cualidades de los franceses distaban mucho de ser excepcionales. Es posible, pues, que dependiera en parte del rejuvenecimiento de los cuadros de mando dentro y fuera de Francia, lo cual es una de las principales consecuencias de toda revolución. En 1806, de los 142 generales con que contaba el potente ejército prusiano, 79 tenían más de 60 años, y lo mismo una cuarta parte de los jefes de regimientos. En ese mismo año Napoleón, que había llegado a general a los 24, Murat, que había mandado una brigada a los 26, Ney, que lo hizo a los 27, y Davout oscilaban entre los 26 y los 37 años. La relativa monotonía de los éxitos franceses hace innecesario hablar con detalle de las operaciones militares de la guerra terrestre. En 1793, 1794 las tropas francesas salvaron la revolución. En 1794, 1795 ocuparon los Países Bajos, Renania y zonas de España, Suiza, Saboya y Liguria. En 1796. La famosa campaña de Italia de Napoleón les dio toda Italia y rompió la primera coalición contra Francia. La expedición de Napoleón a Malta, Egipto y Siria, 1797-1799, fue aislada de su base por el poderío naval de los ingleses y, en su ausencia, la segunda coalición expulsó a los franceses de Italia y los rechazó hacia Alemania. La derrota de los ejércitos aliados en Suiza, Batalla de Zúrich en 1799. Salvó a Francia de la invasión, y pronto, después de la vuelta de Napoleón y su toma de poder, los franceses pasaron otra vez a la ofensiva. En 1801 habían impuesto la paz a los aliados continentales y en 1802 incluso a los ingleses. Desde entonces, la supremacía francesa en las regiones conquistadas o controladas en 1794-1798 fue indiscutible. Un renovado intento de lanzar la guerra contra Francia en 1805-1807 sirvió para llevar la influencia francesa hasta las fronteras de Rusia. Austria fue derrotada en 1805 en la batalla de Austerlitz, en Moravia, y hubo de firmar una paz impuesta. Prusia, que entró por separado y más tarde en la contienda, fue destrozada a su vez en las batallas de Jena y Auerstadt en 1806 y desmembrada. Rusia, aunque derrotada en Austerlitz, machacada en Eylau 1807 y vuelta a batir en Friedland 1807, permaneció intacta como potencia militar. El Tratado de Tilsit 1807 la trató con justificado respeto, pero estableció la hegemonía francesa sobre el resto del continente, con la excepción de Escandinavia y los Balcanes turcos. Una tentativa austríaca de sacudir el yugo de 1809 fue sofocada en las batallas de Aspern, Essling y Wagram. Sin embargo, la rebelión de los españoles en 1808, contra el deseo de Napoleón de imponerles como rey a su hermano José Bonaparte, abrió un campo de operaciones a los ingleses y mantuvo una constante actividad militar en la península, a la que no afectaron las periódicas derrotas y retiradas de los ingleses. Por ejemplo, en 1809-1810. Por el contrario, en el mar, los franceses fueron ampliamente derrotados en aquella época. Después de la batalla de Trafalgar, 1805 desapareció cualquier posibilidad, no sólo de invadir Gran Bretaña a través del canal, sino de mantener contactos ultramarinos. No parecía existir más procedimiento de derrotar a Inglaterra que una presión económica que Napoleón trató de hacer efectiva por medio del sistema continental 1806. Las dificultades para imponer este bloqueo minaron la estabilidad de la paz de Tilsit y llevaron a la ruptura con Rusia, que sería el punto crítico de la fortuna de Napoleón. Rusia fue invadida y Moscú ocupado. Si el zar hubiese pedido la paz, como habían hecho casi todos los enemigos de Napoleón en tales circunstancias, la jugada habría salido bien. Pero no la pidió y Napoleón hubo de enfrentarse con el dilema de una guerra interminable sin claras perspectivas de victoria o una retirada. Ambas serían igualmente desastrosas. Como hemos visto, los métodos del ejército francés eran eficacísimos para campañas rápidas en zonas lo suficientemente ricas y pobladas para permitirle vivir sobre el terreno. Pero lo logrado en Lombardía o en Renania,
en donde se ensayaron primeramente esos procedimientos, factible todavía en la Europa central, fracasó de manera absoluta en los vastos, vacíos y empobrecidos espacios de Polonia y de Rusia. Napoleón fue derrotado no tanto por el invierno ruso como por su fracaso en el adecuado abastecimiento de la Grande Armée. La retirada de Moscú destrozó al ejército. De los 610.000 hombres que lo formaban al cruzar la frontera rusa, solo volvieron a cruzarla unos 100.000. En tan críticas circunstancias, la coalición final contra los franceses se formó no solo con sus antiguos enemigos y víctimas, sino con todos los impacientes por uncirse al carro del que ahora se veía con claridad que iba a ser el vencedor. Solo el rey de Sajonia aplazó su adhesión para más tarde, en una nueva y feroz batalla. El ejército francés fue derrotado en Leipzig 1813 y los aliados avanzaron inexorablemente por tierras de Francia, a pesar de las deslumbrantes maniobras de Napoleón, mientras los ingleses las invadían desde la península. París fue ocupado y el emperador abdicó el 6 de abril de 1814. Intentó restaurar su poder en 1815, pero la batalla de Waterloo, en junio de aquel año, acabó con él para siempre. En el transcurso de aquellas décadas de guerra, las fronteras políticas de Europa fueron alteradas varias veces. Pero aquí debemos ocuparnos solo de aquellos cambios que, de una manera u otra, fueron lo bastante permanentes para sobrevivir a la derrota de Napoleón. Lo más importante de todo fue una racionalización general del mapa político de Europa, especialmente en Alemania e Italia. Dicho en términos de geografía política, la Revolución Francesa terminó la Edad Media europea, el característico Estado moderno, que se venía desarrollando desde hacía varios siglos. Es una zona territorial coherente e indivisa, con fronteras bien definidas, gobernada por una sola autoridad soberana conforme a un solo sistema fundamental de administración y ley. Desde la Revolución Francesa también se supone que representa a una sola nación o grupo lingüístico, pero en aquella época un Estado territorial soberano no suponía esto forzosamente. El característico Estado feudal europeo, aunque a veces lo pareciera, como, por ejemplo, la Inglaterra medieval, no exigía tales condiciones. Su patrón era mucho más el Estado en el sentido de propiedad. Lo mismo que el término, los estados del duque de Bedford. No implicaba ni que constituyeran un solo bloque ni que estuvieran regidos directamente por su propietario o mantenidos en las mismas condiciones, ni que se excluyeran los arriendos y subarriendos. El Estado feudal de la Europa occidental no excluía una complejidad que hoy parecería totalmente intolerable. En 1780 y 9 tales complejidades ya habían empezado a producir complicaciones. Algunos enclaves extranjeros se encontraban muy dentro del territorio de otro estado, como, por ejemplo, la ciudad papal de Aviñón en Francia. A veces, territorios dentro de un estado dependían, por razones históricas, de otro señor que a su vez dependía de otro estado. Es decir, en lenguaje moderno diríamos que se hallaba bajo una soberanía dual. Fronteras en forma de barreras aduaneras se establecían entre las provincias de un mismo estado. El Sacro Imperio Romano contenía sus principados privados, acumulados a lo largo de los siglos y jamás unificados debidamente. El jefe de la Casa de Habsburgo ni siquiera tuvo un solo título para expresar su soberanía sobre todos sus territorios hasta 1804, y su imperial autoridad sobre una infinidad de territorios que comprendían desde grandes potencias por derecho propio, como el Reino de Prusia, tampoco plenamente unificado como tal hasta 1807, y principados de todos los tamaños, hasta ciudades independientizadas en repúblicas, y libres señoríos imperiales cuyos estados, a veces, no eran mayores que unas cuantas hectáreas y no reconocían un señor superior. Todos ellos, grandes o pequeños, mostraban la misma falta de unidad y normalización, y dependían de los caprichos de una larga serie de adquisiciones a trozos o de divisiones y reunificaciones de una herencia de familia. Todavía no se aplicaba el conjunto de consideraciones económicas, administrativas, ideológicas y de poder que tienden a imponer un mínimo de territorio y población como moderna unidad de gobierno, y que nos inquietan hoy al pensar, por ejemplo, en un Liechtenstein pidiendo un puesto en las Naciones Unidas. Como consecuencia de todo lo dicho, los estados diminutos abundaban en Alemania y en Italia.
La revolución y las guerras subsiguientes abolieron un buen número de aquellas reliquias, en parte por el afán revolucionario de unificación, y en parte porque los estados pequeños y débiles llevaban demasiado tiempo expuestos a la codicia de sus grandes vecinos, otras formas supervivientes de remotos tiempos, como el Sacro Imperio Romano y muchas ciudades, estado y ciudades imperios, desaparecieron. El imperio feneció en 1806. Las antiguas repúblicas de Génova y Venecia habían dejado de existir en 1797 y al final de la guerra. Las ciudades libres de Alemania habían quedado reducidas a 4. Otra característica supervivencia medieval, los estados eclesiásticos independientes siguieron el mismo camino. Los principados episcopales de Colonia, Maguncia, Tréveris, Salzburgo, etc. desaparecieron. Solo los estados pontificios en la Italia central subsistieron hasta 1870. Las anexiones, los tratados de paz y los congresos, en los que los franceses intentaron sistemáticamente reorganizar el mapa político alemán en 1797, 1798 y 1803, redujeron los 234 territorios del Sacro Imperio Romano, sin contar los señoríos imperiales libres, etc., a 40 en Italia, en donde varias generaciones de guerras implacables habían simplificado ya la estructura política. Solo existían algunos minúsculos estados en los confines de la Italia septentrional y central. Los cambios fueron menos drásticos. Como la mayor parte de estos cambios beneficiaban a algún fuerte estado monárquico, la derrota de Napoleón los perpetuó. Austria jamás pensaría en restaurar la República Veneciana, pues había adquirido sus territorios a través de la operación de los ejércitos revolucionarios franceses, y no pensó en devolver Salzburgo, que adquiriera en 1803, a pesar de su respeto a la Iglesia católica. Fuera de Europa, los cambios territoriales de las guerras fueron la consecuencia de la amplísima anexión llevada a cabo por Inglaterra de las colonias de otros países, y de los movimientos de liberación colonial, inspirados por la Revolución Francesa, como en Santo Domingo, posibilitados o impuestos por la separación temporal de las colonias de sus metrópolis, como en las Américas española y portuguesa. El dominio británico de los mares garantizaba que la mayor parte de aquellos cambios serían irrevocables, tanto si se habían producido a expensas de los franceses como, más a menudo, de los antifranceses. También fueron importantes los cambios institucionales introducidos directa o indirectamente por las conquistas francesas, en el apogeo de su poder. 1810, los franceses gobernaban como si fuera parte de Francia toda la orilla izquierda alemana del Rin, Bélgica, Holanda y la Alemania del norte hasta Lübeck, Saboya, Piamonte, Liguria y la zona occidental de los Apeninos hasta las fronteras de Nápoles y las provincias ilíricas desde Carintia hasta Dalmacia. Miembros de la familia imperial o reinos y ducados satélites con España, el resto de Italia, el resto de Renania, Westfalia y una gran parte de Polonia. En todos estos territorios, quizá con la excepción del Gran Ducado de Varsovia, las instituciones de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico eran automáticamente aplicadas o servían de modelo para la administración local. El feudalismo había sido abolido, regían los códigos legales franceses, etc. Estos cambios serían más duraderos que las alteraciones de las fronteras. Así, el Código Civil de Napoleón se convirtió en el cimiento de las leyes locales de Bélgica, Renania, incluso después de su reincorporación a Prusia, Italia. El feudalismo, una vez abolido oficialmente, no volvió a restablecerse. Como para los inteligentes adversarios de Francia era evidente que su derrota se debía a la superioridad de un nuevo sistema político, o en todo caso a su error al no establecer reformas equivalentes. Las guerras produjeron cambios no solo a través de las conquistas francesas, sino como reacción contra ellas, en algunos casos, como en España, de las dos maneras, pues de un lado los colaboradores de Napoleón, los afrancesados, y de otro los jefes liberales de la antifrancesa Junta de Cádiz aspiraban en suma al mismo tipo de una España modernizada según las reformistas de la Revolución Francesa. Lo que unos no lograron, lo intentaron los otros. Un caso más claro todavía de reforma por reacción, pues los liberales españoles eran ante todo reformadores y solo antifranceses por accidente histórico, fue el de Prusia,
en donde se estableció una forma de liberación de los campesinos, un ejército organizado con elementos de la Levée en Masse y una serie de reformas legales, económicas y docentes, llevadas a cabo bajo el impacto del derrumbamiento del ejército y el Estado federiciano Sena-Auerstadt, y con el firme propósito de aminorar y aprovechar la derrota. No es exagerado decir que todos los estados continentales de menor importancia, surgidos al oeste de Rusia y Turquía y al sur de Escandinavia, después de aquellas décadas de guerra, se vieron, juntamente con sus instituciones, afectados por la expansión o la imitación de la Revolución Francesa. Incluso el ultrarreaccionario reino de Nápoles no se atrevió a restablecer el feudalismo legal que abolieran los franceses, pero los cambios en fronteras, leyes e instituciones gubernamentales fueron nada comparados con un tercer efecto de aquellas décadas de guerra revolucionaria: la profunda transformación de la atmósfera política. Cuando estalló la Revolución Francesa, los gobiernos de Europa la consideraron con relativa sangre fría, el mero hecho de que las instituciones cambiaran bruscamente, se produjeran insurrecciones, las dinastías fueran depuestas y los reyes asesinados o ejecutados, no conmovía en sí a los gobernantes del siglo XVIII, que estaban acostumbrados a tales sucesos y los consideraban en otros países desde el punto de vista de su efecto en el equilibrio de poderes y en la relativa posición del suyo. Los insurgentes que destierro de Ginebra, escribía Vergennes, el famoso ministro francés de Asuntos Exteriores del antiguo régimen, son agentes de Inglaterra, mientras que los insurgentes de América ofrecen perspectivas de larga amistad. Mi política respecto a unos y otros se determina no por sus sistemas políticos, sino por su actitud respecto a Francia. Esta es mi razón de Estado. Pero en 1815 una actitud completamente distinta hacia la revolución prevalecía y dominaba en la política de las potencias. Ahora se sabía que la revolución en un único país podía ser un fenómeno europeo, que sus doctrinas podían difundirse más allá de las fronteras, y, lo que era peor, sus ejércitos, convertidos en cruzados de la guerra revolucionaria, barrer los sistemas políticos del continente. Ahora se sabía que la revolución social era posible, que las naciones existían como algo independiente de los estados, los pueblos como algo independiente de sus gobernantes, e incluso que los pobres existían como algo independiente de las clases dirigentes. La Revolución Francesa había observado el reaccionario de Bonald en 1796. Es un acontecimiento único en la historia. Se quedaba corto, era un acontecimiento universal. Ningún país estaba inmunizado. Los soldados franceses que acampaban desde Andalucía hasta Moscú, desde el Báltico hasta Siria, sobre un área mucho más vasta que la pisada por un ejército conquistador desde los mongoles, y desde luego mucho más ancha que la ocupada por una fuerza militar en Europa excepto los bárbaros del norte, impelían a la universalidad de su revolución con más efectividad que nada o nadie pudiera hacerlo. Y las doctrinas e instituciones que llevaron con ellos, incluso bajo Napoleón, desde España hasta Iliria, eran doctrinas universales como lo sabían los gobiernos y como pronto iban también los pueblos. Un bandido y patriota griego, Colocotrones, expresaba así sus sentimientos. A mi juicio, la Revolución Francesa y los hechos de Napoleón abrieron los ojos al mundo. Antes, las naciones nada sabían y los pueblos pensaban que sus reyes eran dioses sobre la tierra y que por ello estaban obligados a creer que todo cuanto hacían estaba bien hecho. Después del cambio que se ha producido es más difícil el gobierno de los pueblos. Hemos examinado los efectos de los 20 y tantos años de guerra sobre la estructura política de Europa. Pero fueron las consecuencias del verdadero proceso de la guerra, las movilizaciones y operaciones militares y las subsiguientes medidas políticas y económicas. Paradójicamente, fueron mayores en donde fue menor el derramamiento de sangre, excepto en Francia, que casi seguramente sufrió más bajas y pérdidas indirectas de población que los demás países. Los hombres del período revolucionario y napoleónico tuvieron la suerte de vivir entre dos épocas de terribles guerras, las del siglo XVII y las del nuestro, que devastaron los países de tremenda manera. Ninguna zona afectada por las guerras de 1792-1815, ni siquiera la península ibérica, en donde las operaciones militares se prolongaron más
que en ninguna parte, y la resistencia popular y las represalias las hicieron más feroces. Quedó tan arrasada como las regiones de la Europa central y oriental durante las guerras de los 30 años y del norte en el siglo XVII, Suecia y Polonia en los comienzos del XVIII, o grandes zonas del mundo en las guerras civiles e internacionales del XX. El largo período de progreso económico que precedió a 1789 hizo que el hambre y sus secuelas, la miseria y la peste, no se sumarán con exceso a los destrozos de la batalla y el saqueo, al menos hasta desde 1811. La mayor época de hambre fue después de las guerras, en 1816-1817. Las campañas militares tendían a ser cortas y decisivas, y los empleados, artillería relativamente ligera y móvil, no eran tan destructores como los de nuestros tiempos. Los sitios no eran frecuentes. El fuego era probablemente el mayor riesgo para los edificios y los medios de producción, pero las casas pequeñas y las granjas se reconstruían con facilidad. La única destrucción verdaderamente difícil de reparar pronto en una economía preindustrial era la de los bosques, los árboles frutales y los olivos, que tardan mucho en crecer, pero no parece que se destruyeran muchos. El total de pérdidas humanas como consecuencia de aquellas 2 décadas de guerra no parece haber sido aterrador en comparación con las modernas. Como ningún gobierno trató de establecer un balance exacto, nuestros cálculos modernos son vagos y no pasan meras conjeturas, excepto para Francia y algunos casos especiales. 1 millón de muertos de guerra en todo el período resulta una cifra escasa comparada con las pérdidas de los grandes beligerantes en los 4 años y medio de la Primera Guerra Mundial, o con los 600.000 y pico de muertos de la Guerra Civil Norteamericana de 1861-1865. Incluso 2 millones no habría sido una cifra excesiva para más de 2 décadas de guerra general, sobre todo si se recuerda la extraordinaria mortandad producida en aquellos tiempos por las epidemias y hambres. En 1865, una epidemia de cólera en España se dice que produjo 236.744 víctimas. En realidad, ningún país causó una sensible alteración en el aumento de población durante el período, con la excepción quizá de Francia. Para muchos habitantes de Europa no combatientes, la guerra no significó probablemente más que una interrupción accidental del normal tenor de vida, y quizá ni esto. Las familias del país de Jane Austen seguían su ritmo de vida, como si no pasara nada. El Mecklenburg-Fritz, Reuter recordaba el tiempo de las guarniciones extranjeras como una pequeña anécdota más que como un drama, el viejo Erquehelgen, evocando su infancia en Sajonia, uno de los campos de batalla de Europa, cuya situación geográfica y política traía a los ejércitos y a las batallas como Bélgica y Lombardía. Se limitaba a recordar las largas semanas en que los ejércitos atravesaban o se acuartelaban en Dresde. Desde luego, el número de hombres armados implicados en la contienda era mucho más alto que en todas las guerras anteriores, aunque no extraordinario en comparación con las modernas. Incluso las quintas no suponían más que la llamada de una fracción de los hombres afectados. La Costa de Oro, departamento de Francia en el reinado de Napoleón, solo proporcionó 11.000 reclutas de sus 350.000 habitantes, o sea, el 3,15%, y entre 1800 y 1815 solo un 7% de la población total de Francia fue llamado a filas, frente al 21% llamado en el periodo, mucho más corto, de la Primera Guerra Mundial. Y este no se puede decir que fuera un gran número. La levée en Masse de 1793, 1794 tal vez pusiera sobre las armas a 630.000 hombres, de un teórico llamamiento de 770.000. Las fuerzas de Napoleón en tiempo de paz, 1805, constaban de unos 400.000. Y al principio de la campaña de Rusia, en 1812, el gran ejército comprendía 700.000 soldados, de ellos 300.000 no franceses, sin contar las tropas francesas en el resto del continente, especialmente en España. Las permanentes movilizaciones de los adversarios de Francia eran mucho más pequeñas porque, con la excepción de Inglaterra, estaban menos continuamente en el campo.
y también porque las crisis financieras y las dificultades de organización presentaban muchos inconvenientes a la plena movilización, como, por ejemplo, a los austríacos, autorizados por el Tratado de Paz de 1809 a tener un ejército de 150.000 hombres. Solo tenían en 1813 unos 60.000 verdaderamente dispuestos para entrar en campaña. En cambio, los tenían un sorprendente número de hombres movilizados. En 1800, 13.814, con créditos votados para sostener 300.000 hombres en el ejército de tierra y 140.000 en la flota. Podía haber sostenido proporcionalmente una fuerza mayor que la de los franceses en casi toda la guerra. Las pérdidas fueron graves, aunque repetimos que no excesivas en comparación con las de las guerras contemporáneas, pero, curiosamente, pocas de ellas causadas por el enemigo. Solo el 6 o el 7% de los marineros ingleses muertos entre 1790 y 3 y 1815 sucumbieron a manos de los franceses. Más del 80% perecieron a causa de enfermedades o accidentes. La muerte en el campo de batalla era un pequeño riesgo, solo el 2% de las bajas en Austerlitz. Quizá el 8 o 9% de las de Waterloo fueron resultado de la batalla. Los peligros verdaderamente tremendos de la guerra en la suciedad, el descuido, la pobre organización, los servicios médicos defectuosos y la ignorancia de la higiene, que mataban a los heridos, a los prisioneros y en determinadas condiciones climatológicas, como en los trópicos, prácticamente a todo el mundo. Las operaciones militares mataban directa o indirectamente a las gentes y destruían equipos productivos, pero, como hemos visto, no en proporciones que afectaran seriamente a la vida y al desarrollo normal de un país. Las exigencias económicas de la guerra en consecuencias las de mayor alcance. Para el criterio del siglo XVIII, las guerras revolucionarias y napoleónicas eran de un costo sin precedentes. Pero más que el costo en vidas era el costo en dinero el que quizá impresionaba a los contemporáneos. Claro que el peso de las cargas financieras de la guerra sobre la generación siguiente a Waterloo fue mucho más que el de las cargas humanas. Se calcula que mientras el costo de las guerras entre 1821 y 1850 suponía un promedio inferior al 10% anual del número equivalente en 1790-1820. El promedio anual de muertos de guerra fue menos del 25% que en el periodo precedente. ¿Cómo iba a pagarse esto? El método tradicional había sido una combinación de inflación monetaria, la emisión de nueva moneda para pagar las deudas de gobierno, empréstitos y un mínimo de impuestos especiales, ya que los impuestos creaban descontento público, en donde tenían que ser concedidos por los parlamentos o estados, perturbaciones políticas. Pero las extraordinarias peticiones financieras y las circunstancias de las guerras quebraron o transformaron todo ello. En primer lugar, familiarizaron al mundo con el inconvertible papel moneda. En el continente, la facilidad con que se imprimían las piezas de papel para pagar las obligaciones del gobierno se manifestó irresistible. Los asignados franceses 1789 fueron en un principio simples bonos de tesorería, bons del Tresor con un interés del 5%, destinados a adelantar los trámites de la eventual venta de las tierras de la Iglesia. Al cabo de pocos meses se transformaron en dinero y cada crisis sucesiva obligó a imprimirlos en mayor cantidad y a depreciarlos más por la creciente falta de confianza del público. Al principio de la guerra se habían depreciado un 40% y en junio de 1793 más de 2/3. El régimen jacobino los mantuvo bastante bien, pero la orgía del desbarajuste económico después de Termidor los redujo progresivamente a unas 0,03 de su valor, hasta que la bancarrota oficial del Estado en 1790 y puso punto final a un episodio monetario que mantuvo en guardia a los franceses contra cualquier clase de billetes de banco durante la mayor parte del siglo XIX. El papel moneda de otros países tuvo una carrera menos catastrófica, aunque en 1810 el ruso bajó a un 20% de su valor nominal y el austríaco, desvalorizado 2 veces, en 1810 y en 1815 a un 10%. Los ingleses evitaron esta forma particular de financiar la guerra,
y estaban lo bastante familiarizados con los billetes de banco para no asustarse por ellos. Pero incluso el Banco de Inglaterra no resistiría la doble presión de las peticiones del gobierno para conceder empréstitos y subsidios al extranjero, las operaciones privadas sobre su metálico y la tensión especial de un año de hambre. En 1797 quedaron en suspenso los pagos en oro a los clientes privados y el inconvertible billete de banco se convirtió de facto en la moneda efectiva. Resultado de esto fue el billete de 1 libra esterlina. La libra papel nunca se depreció tanto como sus equivalentes continentales. Su nivel más bajo fue el del 71% de su valor nominal, y ya en 1817 había subido hasta el 98%, pero duró mucho más de lo que se había previsto. Hasta 1821 no se reanudaron los pagos en metálico. La otra alternativa frente a los impuestos eran los empréstitos, pero el vertiginoso incremento de la deuda pública, producida por el inesperado aumento de los gastos de guerra y la prolongación de ésta, asustaron incluso a los países más prósperos, fuertes y saludables financieramente. Después de 5 años de financiar la guerra mediante empréstitos, el gobierno británico se vio obligado a dar el paso extraordinario y sin precedentes de costear la guerra, no por medio del impuesto directo, sino introduciendo para esa finalidad un impuesto sobre la renta 1799-1816. La rápida y creciente prosperidad del país lo hizo perfectamente factible y en adelante el coste de la guerra se sufragó con la renta general, si se hubiera impuesto desde el principio una tributación adecuada. La deuda nacional no habría pasado de 228 millones de libras en 1790 y 3 a 876 millones en 1816, y sus réditos anuales de 10 millones en 1792 a 30 millones en 1815, cantidad mayor que el gasto total del gobierno en el año anterior a la guerra. Las consecuencias sociales de tal adeudo fueron grandes, pues en efecto actuaba como un embudo para verter cantidades cada vez mayores de los tributos pagados por la población en general en los bolsillos de la pequeña clase de rentistas, contra los cuales los portavoces de los pobres y los modestos granjeros y comerciantes, como William Cobbett, lanzaban sus críticas desde los periódicos. Los empréstitos al extranjero se concedían principalmente, al menos en el lado antifrancés, por el gobierno británico, que siguió mucho tiempo una política de ayuda económica a sus aliados. Entre 1794 y 1804 dedicó 80 millones de libras a esa finalidad. Los principales beneficiarios directos fueron las casas financieras internacionales, inglesas o extranjeras, pero operando cada vez más a través de Londres, que se convirtió en el principal centro financiero internacional, como la Baring y la Casa Rothschild, que actuaban como intermediarios en dichas transacciones. Meyer Amschel-Rothschild. El fundador envió desde Frankfurt a Londres a su hijo Nathan en 1798. La época de esplendor de aquellos financieros internacionales fue después de las guerras, cuando financiaron los grandes empréstitos destinados a ayudar a los antiguos regímenes a recobrarse de la guerra y a los nuevos a estabilizarse. Pero los cimientos de esa era en que los Baring y los Rothschild dominaron el mundo de las finanzas, como nadie lo había hecho desde los grandes banqueros alemanes del siglo XVI, se construyeron durante las guerras. Sin embargo, las técnicas financieras de la época de la guerra son menos importantes que el efecto económico general de la gran desviación de los recursos exigida por una importante contienda bélica. Los recursos dejan de emplearse para fines de paz y se aplican a fines militares. Es erróneo atribuir al esfuerzo de guerra resultados totalmente perjudiciales para la economía civil. Hasta cierto punto. Las fuerzas armadas pueden solo movilizar a hombres que de lo contrario estarían parados por no encontrar trabajo dentro de los límites de la economía. La industria de guerra, aunque de momento prive de hombres y materiales al mercado civil, puede a la larga estimular ciertos aspectos que las consideraciones de provecho corrientes en tiempo de paz hubieran desdeñado. Tal fue, por ejemplo, el caso de las industrias del hierro y del acero, que, como hemos visto, no parecían tener posibilidades de una rápida expansión comparable a la textil algodonera y, por tanto,
confiaban su desarrollo al gobierno y a la guerra. Durante el siglo XVIII, escribía Dionysius Larner en 1831, la fundición de hierro estuvo casi identificada con la fundición de cañones. Por eso podemos considerar en parte la desviación de los recursos del capital de los fines pacíficos como una inversión a largo plazo para nuevas industrias importantes y para mejoras técnicas. Entre las innovaciones técnicas, debidas a las guerras revolucionarias y napoleónicas, figuran la creación de la industria remolachera en el continente, para sustituir al azúcar de caña que se importaba de las Indias occidentales y la de la conservera, que surgió de la necesidad de la escuadra inglesa de contar con alimentos que pudieran conservarse indefinidamente a bordo de los barcos. No obstante, aun haciendo todas las concesiones, una guerra grande significa una mayor desviación de recursos e incluso en circunstancias de bloqueo mutuo. Puede significar que los sectores de las economías de paz y de guerra compiten directamente por los mismos escasos recursos. Una consecuencia evidente de tal competencia es la inflación. Y ya sabemos que, en efecto, el período de guerra impulsó la lenta ascensión del nivel de precios del siglo XVIII en todos los países, si bien ello fuera debido en parte a la devaluación monetaria. En sí, esto supone o refleja cierta redistribución de rentas, lo cual tiene consecuencias económicas, por ejemplo, más ingresos para los hombres de negocios y menos para los jornaleros, puesto que los jornales van a la zaga de los precios, ganancia para los agricultores, que siempre acogen bien las subidas de precios en tiempo de guerra y pérdidas para los obreros. Por el contrario, la terminación de las imperiosas exigencias de los tiempos de guerra significa la devolución de una masa de recursos, incluyendo los hombres, antes empleados para la producción bélica, a los mercados de paz, lo que provoca siempre intensos problemas de reajuste. Pondremos un ejemplo. Entre 1814 y 1818, las fuerzas del ejército británico se redujeron en unos 150.000 hombres, más que la población de Manchester entonces, y el nivel de precio del trigo bajó de 108, 5 chelines la arroba a 64, 2 en 1815. El período de reajuste de la posguerra fue de grandes y anormales dificultades económicas en toda Europa, intensificadas todavía más por las desastrosas cosechas de 1816-1817. Debemos, sin embargo, hacernos una pregunta más general. ¿Hasta qué punto la desviación de recursos debida a la guerra impidió o retrasó el desarrollo económico de los diferentes países? Esta pregunta es de especial importancia respecto a Francia y Gran Bretaña, las dos mayores potencias económicas, y las dos que soportaron las más pesadas cargas económicas. La carga francesa no se debía a la guerra en sí, ya que sus gastos se pagaron a expens de los extranjeros cuyos territorios saqueaban o requisaban los soldados invasores, imponiéndoles luego crecidas contribuciones de hombres, material y dinero. Casi la mitad de las riquezas de Italia fueron a parar a Francia entre 1805 y 1812. Este procedimiento era, desde luego, mucho más barato en términos reales y económicos que cualquier otro que Francia hubiera podido utilizar. La quiebra de la economía francesa se debió a la década de revolución, guerra civil y caos que, por ejemplo, redujo la producción de las manufacturas del Sena inferior, el Rouen de 41 a 15 millones entre 1790 y 1795, y el número de sus operarios de 246.000 a 86.000. A esto hay que añadir la pérdida del comercio de ultramar debido al dominio de los mares ejercido por la flota británica. La carga que hubo de soportar Inglaterra era debida al costo no sólo del sostenimiento de su propia guerra, sino también mediante las tradicionales subvenciones a sus aliados continentales, del sostenimiento de la de los otros estados. En estrictos términos monetarios puede decirse que Inglaterra soportó la carga más pesada durante la guerra, que le costó entre 3 y 4 veces más que a Francia. La respuesta a esa pregunta general es más fácil para Francia que para Gran Bretaña, pues no hay duda de que la economía francesa permaneció relativamente estancada y que su industria y su comercio se habrían extendido más y más deprisa a no ser por la revolución y la guerra, aunque la economía del país progresó mucho bajo Napoleón.
no pudo compensar el retraso y los impios perdidos en los años 1790-1800. En cuanto a Gran Bretaña, la respuesta es menos concreta, pues si expansión fue meteórica, Queda-la-Dú hubiera sido todavía más rápida sin la guerra. La opinión general de hoy es que sí lo hubiera sido. Respecto a los demás países, la pregunta tiene menos importancia en cuanto a los de desarrollo económico lento o fluctuante, como el imperio de los Habsburgo, en los que el impacto cuantitativo del esfuerzo de guerra fue relativamente pequeño. Desde luego, estas escuetas consideraciones cometen petición de principio. Incluso las guerras francamente económicas, sostenidas por los ingleses en los siglos XVII y XVIII, no supusieron un desarrollo económico por ellas mismas o por estimular la economía, sino por la victoria, que les permitió eliminar competidores y conquistar nuevos mercados. Su costo en cuanto a negocios truncados, desviación de recursos, etc., fue compensado por sus provechos, manifiestos en la relativa posición de los competidores beligerantes después de la guerra. En este aspecto, el resultado de las guerras de 1793-1815 es clarísimo. A costa de un ligero retraso en una expansión económica que, a pesar de ello, siguió siendo gigantesca, Gran Bretaña eliminó definitivamente a su más cercano y peligroso competidor y seconyer del mundo para 2 generaciones. En términos de índices industriales o comerciales, Inglaterra estaba ahora mucho más a la cabeza de todos los demás estados, con la posible excepción de los Estados Unidos, de lo que había estado en 1789. Si creemos que la eliminación temporal de sus rivales y el virtual monopolio de los mercados marítimos y coloniales era una condición esencial previa para la ulterior industrialización de Inglaterra. El precio para lograrlo fue modesto. Si se arguye que hacia 1789 su suficiente para asegurar la supremacía de la economía británica, sin necesidad de una larga guerra, habremos de reconocer que no fue excesivo el precio pagado para defenderla contra la amenaza francesa de recobrar por medios políticos y militares el terreno perdido en la competencia económica. Capítulo 5. La paz. El acuerdo existente entre las potencias es su única perfecta seguridad frente a las brasas revolucionarias que todavía existen más o menos en cada estado de Europa y es verdadera prudencia evitar las pequeñas discrepancias y mantenerse unidos para mantener los principios establecidos del orden social. Cita de Castlereagh. El emperador de Rusia es, con mucho, el único soberano en perfectas condiciones para lanzarse inmediatamente a las mayores empresas. Está al frente del único ejército verdaderamente disponible que hoy existe en Europa. Gent, 24 de marzo de 1818. Después de más de 20 años de casi ininterrumpida guerra y revolución, los antiguos regímenes victoriosos se enfrentaban a problemas de pacificación y conservación de la paz, particularmente difíciles y peligrosos. Había que limpiar los escombros de 2 décadas y redistribuir los territorios arrasados. Y más, para todos los estadistas inteligentes era evidente que en adelante no se podría tolerar una gran guerra que seguramente llevaría a una nueva revolución y, como consecuencia, a la destrucción de esos antiguos regímenes. En la actual situación de enfermedad social de Europa, escribía el rey Leopoldo de los belgas, el sensato y algunas veces fastidioso tío de la reina Victoria de Inglaterra, a propósito de una crisis posterior, sería inaudito desencadenar una guerra general. Tal guerra traería seguramente un conflicto de principios, y por lo que conozco de Europa, creo que tal conflicto cambiaría su forma y derrumbaría toda su estructura. Los reyes y estadistas no eran ni más prudentes ni más pacíficos que antes, pero indudablemente mucho más asustados, y tuvieron un éxito desacostumbrado. Entre la derrota de Napoleón y la guerra de Crimea de 1854-1856 no hubo, en efecto, guerra general europea o conflicto armado en el que las grandes potencias se enfrentaran en el campo de batalla. En realidad, aparte de la guerra de Crimea, no hubo entre 1815 y 1914 alguna guerra en que se vieran envueltas más de 2 potencias. El ciudadano del siglo XX debe apreciar la importancia de esto.
Ello es tanto más impresionante cuanto que la escena internacional distaba mucho de estar tranquila y las ocasiones de conflicto abundaban. Los movimientos revolucionarios destruían de cuando en cuando la difícilmente ganada estabilidad internacional. Entre 1820 y 1830, sobre todo en la Europa meridional, los Balcanes y en América Latina, después de 1830 en Europa occidental, Bélgica sobre todo, y por último, en la Revolución de 1848, la decadencia del Imperio turco, amenazado tanto por la disolución interna como por las ambiciones de las grandes potencias rivales, especialmente Inglaterra, Rusia y un poco menos Francia. Convirtió la llamada cuestión de Oriente en un constante motivo de crisis en la década de 1820, 1830 a propósito de Grecia, en la siguiente a propósito de Egipto, y aunque se apaciguó después de un grave conflicto en 1839-1841, seguía siendo un peligro para la paz del mundo como antes. Las relaciones entre Inglaterra y Rusia eran muy tensas a causa del Oriente Próximo y la tierra de nadie entre los dos imperios en Asia. Francia no se conformaba con su posición internacional, mucho más modesta de la que había tenido antes de 1815. A pesar de tales escollos y remolinos, los navíos diplomáticos navegaban con dificultad, pero sin entrar en colisión. Nuestra generación, que ha fracasado de manera tan espectacular en la tarea fundamental de la diplomacia, que es la de evitar las guerras, ha tendido por eso a considerar a los estadistas y los métodos de 1815-1848 con un respeto que sus inmediatos sucesores no siempre sintieron. Talleyrand, que rigió la política extranjera de Francia desde 1814 hasta 1835, sigue siendo el modelo para los diplomáticos franceses. Castlereagh, George Canning y el vizconde Palmerston, secretarios de Asuntos Exteriores británicos, en 1812-1822, 1822-1827 y en todos los gobiernos no tories desde 1830 hasta 1852, han adquirido una sorprendente y retrospectiva talla de gigantes de la diplomacia. El príncipe de Metternich, primer ministro austríaco durante todo el periodo que va desde la caída de Napoleón hasta la suya, en 1848. Es considerado hoy con menos frecuencia un mero y rígido enemigo de cualquier cambio que un prudente mantenedor de la estabilidad política y social de Europa. No obstante, nadie ha sido capaz de encontrar ministros dignos de idealizar en la Rusia de Alejandro I y Nicolás I o en la relativamente poco importante Prusia de aquella época. En un sentido está justificada la fama. El reajuste de Europa después de las guerras napoleónicas no era más justo y más moral que cualquier otro, pero dado el propósito enteramente antiliberal y antinacional de sus hacedores, es decir, antirrevolucionario, era realista y sensible, no se intentó explotar la victoria total sobre los franceses para no incitarles a un recrudecimiento del jacobinismo. Las fronteras del país derrotado se dejaron un poco mejor de lo que estaban en 1789. Las reparaciones de guerra fueron razonables. La ocupación por las tropas extranjeras fue corta y ya en 1818 Francia readmitida como miembro con plenitud de derechos en el concierto de Europa. Y de no haberse producido la fracasada vuelta de Napoleón en 1815, esos términos habrían sido todavía más moderados. Los Borbones fueron restaurados. Pero se entendía que tendrían que hacer concesiones al peligroso espíritu de sus súbditos. Se aceptaron los cambios más importantes de la Revolución y se les otorgó su ardoroso anhelo. Una constitución, aunque desde luego en una forma moderadísima, con el título de carta libremente concedida por el nuevo monarca absoluto, Luis XVIII. El mapa de Europa se rehizo sin tener en cuenta las aspiraciones de los pueblos o los derechos de los numerosos príncipes despojados en una u otra época por los franceses, sino atendiendo ante todo al equilibrio de las 5 grandes potencias surgidas de las guerras: Rusia, Gran Bretaña, Francia, Austria y Prusia. En realidad, solo las 3 primeras contaban. Inglaterra no tenía ambiciones territoriales en el continente, pero quería ejercer su dominio o protección sobre los lugares de importancia marítima y comercial. Retuvo Malta, las Islas Jónicas y Heligoland.
siguió prestando una atención especial a Sicilia y se benefició evidentemente con la transferencia de Noruega a Suecia por parte de Dinamarca, con lo que evitaba que un solo Estado controlase la entrada del mar Báltico y la unión de Holanda y Bélgica, los antiguos Países Bajos austríacos, que ponía las desembocaduras del Rin y del Escalda en las manos de un Estado inofensivo, pero lo bastante fuerte, sobre todo respaldado por la barrera de fortalezas del sur, para resistir las conocidas aspiraciones francesas respecto a Bélgica. Ambos acuerdos fueron muy mal acogidos por noruegos y por los belgas, y el segundo solo duró hasta la Revolución de 1830, en la que fue sustituido, después de alguna fricción anglo-francesa, por un pequeño reino permanentemente neutralizado, bajo un príncipe elegido por los ingleses. Fuera de Europa, en cambio, las ambiciones territoriales inglesas eran mucho más grandes. Aunque el dominio total de los mares por la escuadra británica hacía indiferente que un territorio estuviese o no bajo la bandera inglesa, excepto en las fronteras del noroeste de la India, en donde sólo unos débiles o caóticos principados y regiones separaban a los imperios británico y ruso. Pero la rivalidad entre la Gran Bretaña y Rusia apenas afectaba a la zona reorganizada en 1814-1815. Los intereses británicos en Europa consistían sencillamente en que ninguna potencia fuera demasiado fuerte. Rusia, la decisiva potencia militar terrestre, satisfizo sus limitadas ambiciones territoriales con la adquisición de Finlandia a expensas de Suecia, la de Besarabia a expensas de Turquía y de la mayor parte de Polonia, a la que se concedió un grado de autonomía bajo la facción local que siempre había favorecido la alianza con Rusia. Esta autonomía quedó abolida después del alzamiento de 1830-1831. El resto de Polonia se repartió entre Prusia y Austria, con la excepción de la ciudad República de Cracovia, la cual, a su vez, no sobreviviría al alzamiento de 1846. En lo demás, Rusia se contentaba con ejercer una remota, pero efectiva hegemonía sobre todos los principados absolutos situados al este de Francia, ya que su principal interés era evitar la revolución. El zar Alejandro patrocinó con ese designio una santa alianza a la que se adhirieron Austria y Rusia, pero no Inglaterra. Desde el punto de vista británico, esta virtual hegemonía rusa sobre la mayor parte de Europa no era tal vez la solución ideal, pero reflejaba las realidades militares y no podía evitarse salvo permitiendo a Francia un grado mayor de poder que ninguno de sus antiguos adversarios admitiría, o al intolerable precio de una guerra. La consideración de Francia como gran potencia quedaba claramente reconocida de hecho, aunque todavía faltaba tiempo para que lo fuera de derecho. Austria y Prusia eran verdaderas grandes potencias solo por cortesía. Así se creía con razón de Austria por su conocida debilidad en épocas de crisis internacional y erróneamente, de Prusia por su colapso en 1806. Su principal misión era la de actuar como estabilizadores europeos. Austria recuperó sus provincias italianas, más los antiguos territorios venecianos en Italia y Dalmacia, y el protectorado sobre los pequeños principados del norte y el centro de Italia, casi todos gobernados por parientes de los Habsburgo, excepto Piamonte, Cerdeña, al que se incorporó la antigua República Genovesa para actuar como eficaz amortiguador entre Austria y Francia. Si había que mantener el orden en Italia, Austria era el policía de servicio, puesto que su único interés era la estabilidad, sin la cual se exponía a su propia desintegración. Se le confiaba actuar como salvaguardia permanente contra cualquier intento de perturbar el continente. Prusia se beneficiaba del deseo británico de tener una potencia razonablemente fuerte en la Alemania occidental, región cuyos principados siempre habían tendido a aproximarse a Francia o estaban dominados por ella, y recibió Renania, cuya inmensa potencialidad económica no alcanzaron a ver los aristócratas diplomáticos. También se benefició del conflicto entre Inglaterra y Rusia, en el que los ingleses consideraban excesiva la expansión rusa en Polonia. El resultado de las complejas negociaciones interrumpidas con amenazas de guerra fue que devolviera parte de sus antiguos territorios polacos a Rusia, recibiendo, a cambio, la mitad de la rica e industriosa Sajonia, tanto desde el punto de vista territorial como del económico.
Prusia ganó relativamente más con el reajuste de 1815 que cualquiera de las demás potencias y se convirtió de hecho, por primera vez, en una verdadera gran potencia por sus recursos, aunque ello no se haría evidente para los políticos hasta la década 1860-1870. Austria, Prusia y la Grey de pequeños estados alemanes, cuya principal función internacional era proporcionar novios y buenos modales a las casas reales de Europa. Se espiaban unos a otros dentro de la Confederación Germánica, aunque la prioridad de Austria era reconocida. La misión más importante de la Confederación era mantener a los pequeños estados fuera de la órbita francesa dentro de la cual tendían a gravitar. A pesar de sus pujos nacionalistas, no les había ido muy mal como satélites napoleónicos. Los estadistas de 1815 eran lo bastante inteligentes para saber que ningún reajuste, por bien ensamblado que estuviese, podría resistir a la larga la tensión de las rivalidades estatales y las circunstancias cambiantes, por lo cual trataron de establecer un mecanismo para mantener la paz, por ejemplo, abordando los problemas en cuanto aparecían, mediante periódicos congresos. Naturalmente, las decisiones cruciales las tomaban las grandes potencias, término este inventado en aquel período. El concierto europeo, otro término puesto en circulación entonces, no corresponde al de las Naciones Unidas de nuestro tiempo, sino más bien al del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No obstante, esos congresos regulares solo se celebraron muy pocos años, desde 1818, en que Francia fue readmitida oficialmente al concierto, hasta 1822. El sistema de congresos fracasó, porque no pudo sobrevivir a los años que siguieron inmediatamente a las guerras napoleónicas. Cuando el hambre de 1816 y 1817 y las depresiones financieras mantuvieron un vivo pero injustificado temor a la revolución social en todas partes, incluso en Inglaterra, después de la vuelta a la estabilidad económica hacia 1820. Cada una de las perturbaciones producidas por el reajuste de 1815 servía para poner de manifiesto las divergencias entre los intereses de las potencias. Al enfrentarse con un primer chispazo de insurrección y desasosiego en 1820-1822, solo Austria se mantuvo fiel al principio de que tales movimientos debían atajarse inmediata y automáticamente en interés del orden social y de la integridad territorial austríaca. Sobre Alemania, Italia y España, las tres monarquías de la Santa Alianza y Francia estaban de acuerdo, aunque la última, ejerciendo con gusto el oficio de policía internacional en España. 1823. Estaba menos interesada en la estabilidad europea que en ensanchar el ámbito de sus actividades diplomáticas y militares, particularmente en España, Bélgica e Italia, en donde tenía la mayor parte de sus inversiones extranjeras. Inglaterra se quedó al margen de la alianza, en parte porque, sobre todo después de que el flexible Canning sustituyó al rígido reaccionario Castlereagh en 1822. Estaba convencida de que las reformas políticas en la Europa absolutista eran inevitables más pronto o más tarde, y porque los políticos británicos no simpatizaban con el absolutismo, pero también porque la aplicación del principio hubiera llevado a las potencias rivales, sobre todo a Francia, a América Latina, la cual, como hemos visto, era un factor vital para la economía británica. Por tanto, los ingleses apoyaron la independencia de los estados latinoamericanos, como lo hicieron los Estados Unidos con la Declaración de Monroe de 1823, manifiesto que no tenía un valor práctico, pues si alguien protegía la independencia de aquellos países era la flota británica, aunque sí un considerable interés profético. Con respecto a Grecia, las potencias estaban más divididas aún. Rusia, a pesar de su repugnancia por las revoluciones, no podía por menos de resultar beneficiada por el movimiento de un pueblo ortodoxo que debilitaba a los turcos y confiaba mucho en la ayuda rusa. Además, existía un tratado que le concedía el derecho a intervenir en Turquía en defensa de los cristianos ortodoxos. El temor de una intervención unilateral rusa, la presión filogelena, sus intereses económicos y la convicción general de que la desintegración de Turquía no podría evitarse, aunque sí organizarse mejor, llevó a los ingleses desde la hostilidad a través de la neutralidad hasta una intervención irregular prohelénica.
Grecia alcanzó su independencia en 1829 gracias a las ayudas de Rusia y de Inglaterra. El peligro internacional se redujo al convertir el país en un reino bajo uno de los muchos príncipes alemanes disponibles, con lo cual no sería un mero satélite ruso. Pero la permanencia del reajuste de 1815, el sistema de congresos y el principio de supresión de las revoluciones quedaron arruinados. Las revoluciones de 1830 los destruirían por completo, pues afectaron no solo a los estados pequeños, sino a una gran potencia, Francia. En efecto, tales revoluciones apartaron a toda la Europa del oeste del rin de las operaciones policíacas de las Alianza. Entretanto, la cuestión de Oriente. El problema de qué hacer ante la inevitable disgregación de Turquía convertía a los Balcanes y a Levante en un campo de batalla de las potencias, especialmente Rusia y Gran Bretaña. La cuestión de Oriente alteraba el equilibrio de fuerzas, porque todo conspiraba para fortalecer a Rusia, cuyo principal objetivo diplomático entonces, como luego, era conseguir el dominio de los estrechos entre Europa y Asia Menor que controlaban su acceso al Mediterráneo. Esto no era solo un asunto de importancia diplomática y militar, sino también de urgencia económica, dado el aumento en la exportación de cereales de Ucrania. Inglaterra, como de costumbre, por los caminos de la India, se sentía profundamente incómoda con la marcha hacia el sur de la única gran potencia que podía amenazarlos. Su política tenía que ser apoyar a toda costa a Turquía frente a la expansión rusa. Esto tenía además la ventaja de beneficiar el comercio británico en Levante, que ya había crecido mucho en aquella época. Por desgracia, tal política era completamente impracticable. El imperio turco no era de ningún modo un país en situación desesperada, al menos en el aspecto militar, sino que estaba en condiciones de poder enfrentarse a una rebelión interna fácil de sofocar, y a la fuerza combinada de Rusia y de una desfavorable situación internacional. Sin embargo, ni era capaz de modernizarse ni mostraba mucho deseo de hacerlo, aunque apuntaron los comienzos de una modernización bajo Mahmud II en 1809-1839 en los últimos años de su reinado. Por todo ello, solo el apoyo militar y diplomático directo de Inglaterra, por ejemplo, la amenaza de guerra, evitaría el firme progreso de la influencia rusa y el colapso de Turquía a consecuencia de tantos disturbios. Por cuanto antecede, se puede asegurar que la cuestión de Oriente era la situación internacional más explosiva después de las guerras napoleónicas, la única que podía conducir a una guerra general y la única, en efecto, la provocaría en 1854-1856. No obstante, el peso inclinaba la balanza internacional en favor de Rusia y en contra de Inglaterra. Rusia buscaba un compromiso, ya que podía lograr sus objetivos militares por dos caminos, bien por la derrota y reparto de Turquía y una eventual ocupación rusa de Constantinopla y los estrechos, bien por un virtual protectorado sobre una Turquía débil y sometida. Uno u otro camino siempre estarían abiertos. En otras palabras, para el zar no valía la pena provocar una gran guerra por Constantinopla. Así, en los años 1820 y siguientes, la guerra griega terminó encajaba con la política de partición y ocupación. Rusia dejó de obtener mucho de lo que esperaba, por no querer llevar las cosas demasiado lejos. En lugar de ello, negoció un tratado muy favorable en Unkiarsk-Lesi en 1833 con una Turquía agobiada y necesitada de un poderoso protector. Inglaterra se consideró ultrajada por ese tratado y los años sucesivos vieron el nacimiento de una fuerte rusofobia que convirtió la imagen de Rusia en la de una enemiga secular de Gran Bretaña. Al enfrentarse con la presión británica, los rusos se batieron en retirada y después de 1840 resucitaron sus proyectos de reparto de Turquía. Pero, en la realidad, la rivalidad anglo-rusa en Oriente fue mucho menos peligrosa de lo que el clamor público hacía pensar, especialmente en Inglaterra. Además, el miedo mucho mayor de Inglaterra a una resurrección del poderío francés quitaba importancia a aquel conflicto. La frase «el gran juego», que más tarde se utilizaría para las turbias actividades de los aventureros y agentes secretos de ambas potencias que operaban en la tierra de nadie oriental entre los dos imperios, expresa bien la situación. Lo que hacía a esta verdaderamente peligrosa era el imprevisible,
curso de los movimientos de liberación dentro de Turquía y la intervención de las otras potencias. Entre estas, Austria tenía un considerable interés pasivo en el problema por ser un cuarteado imperio multinacional, amenazado por los movimientos de los mismos pueblos que minaban la estabilidad turca, los eslavos balcánicos, de manera especial los serbios. Sin embargo, su amenaza no era inmediata, aunque más adelante proporcionaría la ocasión para la Primera Guerra Mundial. Francia era más inquietante por tener una larga historia de influencia política y diplomática en Levante, influencia que periódicamente trataba de restablecer y ampliar. Particularmente desde la expedición de Napoleón a Egipto, la influencia francesa era grande en este país, cuyo pacha, Mohamed Ali, que gobernaba con una virtual independencia, tenía siempre en tensión al imperio turco. En realidad, las crisis en la cuestión de Oriente de 1831, 1830 y 3 y 1839, 1841. Fueron esencialmente crisis en las relaciones de Mohamed Ali con su soberano nominal, complicadas en el último caso por el apoyo prestado por Francia a Egipto. Pero si Rusia no quería una guerra por Constantinopla, tampoco Francia la deseaba. Fueron, pues, crisis diplomáticas. Aparte del episodio de Crimea, no hubo conflicto armado a propósito de Turquía en todo el siglo XIX. Estudiando el curso de las disputas internacionales de aquel período, resulta evidente que el material inflamable en las relaciones internacionales no era lo bastante explosivo para desencadenar una gran guerra. De las grandes potencias, Austria y Prusia eran demasiado débiles para amenazar la paz. Inglaterra estaba satisfecha. En 1815 había obtenido la mayor victoria de toda la historia, emergiendo de los 20 años de guerra contra Francia como la única economía industrializada, la única potencia naval. La flota británica contaba en 1840 casi con tantos barcos como todas las demás escuadras juntas, y virtualmente la única potencia colonial del mundo. Ningún obstáculo parecía alzarse en el camino del máximo objetivo de la política exterior británica, la expansión de su comercio y de sus inversiones. Rusia, aunque no tan saciada, solo tenía limitadas ambiciones territoriales y nada podía oponerse, o así lo parecía, a sus avances. Al menos nada que justificara una guerra general socialmente peligrosa. Solo Francia era una potencia, insatisfecha, y tenía fuerzas para romper el orden internacional establecido. Pero solo podría hacerlo con una condición, la de movilizar las revolucionarias energías del jacobinismo en el interior y del liberalismo y nacional en el exterior. Pero ya no era capaz, como en las épocas de Luis XIV o de la Revolución, de luchar con una coalición de dos o más grandes potencias, sosteniéndose exclusivamente de su población y de sus recursos. En 1780 había 5 franceses por cada inglés, pero en 1830 menos de 3 por cada 2. En 1780 había casi tantos franceses como rusos, pero en 1830 había casi la mitad más de rusos que de franceses. Y el ritmo de la evolución económica de Francia era mucho menos vivo que el de Gran Bretaña, los Estados Unidos y muy pronto, muy de Alemania. Pero el jacobinismo era un precio demasiado caro para que un gobierno francés lo pagara para satisfacer sus ambiciones internacionales. En 1830 primero y luego en 1848, cuando Francia derribó su régimen y el absolutismo se vio conmocionado o destruido en otros sitios. Las potencias temblaron cuando podían haberse evitado tantas noches de insomnio. En 1831 los moderados franceses no estaban preparados ni siquiera para levantar un dedo a favor de los polacos rebeldes, con quienes toda la opinión liberal francesa y la de toda Europa simpatizaban. Y Polonia. Escribía el anciano pero entusiasta Lafayette a Palmerston en 1831. ¿Qué va usted a hacer? ¿Qué vamos a hacer por ella? No obtuvo respuesta. Francia hubiera podido reforzar sus recursos con los de la Revolución Europea. Así lo esperaban los revolucionarios. Pero las complicaciones de una guerra revolucionaria asustaban tanto a los gobernantes liberales moderados franceses como al propio Metternich. Ningún gobierno francés entre 1815 y 1848 hubiera arriesgado la paz general por los intereses peculiares de su país. Fuera de la línea del equilibrio europeo,
nada se oponía en el camino de la expansión y del belicismo. De hecho, aunque sumamente grandes, las adquisiciones territoriales de las potencias blancas eran limitadas. Los ingleses se daban por contentos con ocupar los puntos cruciales para el dominio naval del mundo y para sus intereses comerciales mundiales, tales como el extremo meridional de África, arrebatado a los holandeses durante las guerras napoleónicas, Ceilán, Singapur, fundada en aquel período, y Hong Kong. Las exigencias de la lucha contra la trata de esclavos, que satisfacía a la vez la opinión humanitaria en el interior y los intereses estratégicos de la flota británica, la cual la utilizaba para reforzar su monopolio global. Les llevó a establecer puntos de apoyo a lo largo de las costas africanas. Pero en conjunto, con una crucial excepción, los ingleses pensaban que un mundo abierto para el comercio británico y protegido por la escuadra británica contra cualquier intento de intrusión era mucho más barato de explotar sin los gastos administrativos de la ocupación. La crucial excepción era la India y todo lo que afectaba a su control. La India tenía que ser conservada a todo trance, cosa que no dudaban siquiera los anticolonialistas y los partidarios de la libertad de comercio. Su mercado era de una enorme y creciente importancia y seguiría siéndolo mientras la India estuviera sometida. La India era la llave que abría las puertas del lejano Oriente al tráfico de drogas y a otras provechosas actividades que los hombres de negocios europeos deseaban iniciar. China se abriría con la Guerra del Opio de 1839-1842. Como consecuencia de aquella manera de pensar, el tamaño del imperio anglo-indio aumentó entre 1814 y 1849 hasta ocupar los 2/3 del subcontinente, como resultado de una serie de guerras contra marratas, nepaleses, birmanos, afganos, sindhis y sikhs. Y la red de la influencia británica se cerró más estrechamente en torno al Oriente Próximo, que controlaba la ruta directa de la India, organizada desde 1840 por los vapores de las líneas Peyoy, que comprendía una parte del viaje por tierra sobre el istmo de Suez. Aunque la fama expansionista de Rusia fuera muy grande, al menos entre los ingleses, sus verdaderas conquistas fueron más modestas. En aquel período, el zar solo consiguió adquirir algunas grandes y desiertas extensiones de la estepa de los kirguises al este de los Urales y algunas zonas montañosas duramente conquistadas en el Cáucaso. Por su parte, los Estados Unidos adquirieron por entonces todo el oeste y el sur de la frontera del Oregón por insurrecciones y guerra contra los desamparados mexicanos. A su vez, Francia tenía que limitar sus ambiciones expansionistas a Argelia, que invadió con una excusa inventada en 1830 y consiguió conquistar en los 17 años siguientes. En 1847 había quebrantado totalmente la resistencia argelina. Párrafo aparte merece un acuerdo internacional de gran trascendencia conseguido en aquel período: la abolición del comercio internacional de esclavos. Las razones que lo inspiraron fueron a la vez humanitarias y económicas. La esclavitud era horrorosa y al mismo tiempo ineficaz. Además, desde el punto de vista de los ingleses, que eran los principales paladines de aquel admirable movimiento entre las potencias. La economía de 1815-1848 ya no descansaba, como la del siglo XVIII, sobre la venta de hombres y de azúcar, sino sobre la del algodón. La verdadera abolición de la esclavitud se produjo lentamente, excepto en los sitios en donde la Revolución Francesa ya la había barrido. Los ingleses la abolieron en sus colonias, principalmente en las Indias Occidentales, en 1834, aunque pronto trataron de sustituirla en donde subsistían las grandes plantaciones agrícolas mediante la importe de trabajadores contratados en Asia. Los franceses no la abolieron oficialmente otra vez hasta la Revolución de 1848, fecha en que todavía existía una gran demanda de esclavos y, como consecuencia, un comercio ilegal de ellos en el mundo. Esperamos que te haya gustado. Sigue a la Biblioteca de Prometeo para más audiolibros como este.